Muy bien. Vale. Pues bienvenidos y bienvenidas eh, al Team Challenge, a la unidad 3 del Sprint 5. Como sabéis, ya dijimos que en esta sesión tocaba presentar el trabajo de las dos últimas semanas. Así que, vale, respecto a las entregas, ¿vale? Justo antes nos comentaba también un compañero que no estaban listos, digamos, los ítems de la entrega, ¿vale? Pero ya lo tenemos listo. Entonces, además de presentar, ¿vale? Lo que os vamos a pedir es que de manera individual, ¿vale? Aunque las presentaciones vayan a ser por equipos, de manera individual, por fin, acudid a vuestro, si queréis ahora o si queréis cuando terminéis el Team Challenge, es un poco indiferente, cuando terminemos la sesión, acudid a esa unidad 3, ¿vale? Y veréis que tenéis un entregable, ¿vale? Un apartado muy similar a los que utilizáis en el resto de unidades. Y aquí tenéis Team Challenge Unidad 3 Sprint 5, ¿vale? Podéis acceder y aquí os dice, acabas de superar tu primer challenge. Aquí coloca la URL del equipo del repositorio del equipo al que perteneces. Así que le dais a esto, ya sabéis que es la misma dinámica. Aquí pegáis la URL y le dais a terminar intento, ¿vale? Pero, evidentemente, esto el resto de compañeros y compañeras no lo ven, así que una vez lo hayáis pegado aquí, acudid, ¿vale? Al foro. ¿Vale? Y en el foro técnicamente ya no es necesario que lo pongáis todos y todas, aunque si lo ponéis de manera individual, ¿vale? Pero en principio con que lo pongan con que lo pongan probablemente las El personas dueño del designadas, repositorio. el dueño del repositorio, será suficiente y así no tenemos que tener 27 millones de mensajes, ¿vale? Ahí, así que igualmente podréis ver las soluciones de los compañeros y si da tiempo al final de la sesión os enseño una cosa chula si alguien ofrece su repositorio, ¿vale? Así que, venga, pues voluntarios, voluntarias, ¿quién quiere exponer primero? ¿Quién se anima? Yo dejo de compartir. Si queréis, expongo yo, que así ya me lo quito de encima y me quito los nervios que me están martirizando. Vale. Héctor, en tu caso, ¿es un proyecto individual o has colaborado con No, tus... lo hemos hecho entre todos los compañeros. Vale, 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 vale. ¿Y vas a exponer tú solo o vais a exponer todos? En este caso me encargaba yo de la exposición. Vale, vale. Has sido entonces elegido delegado. Muy bien, pues todo tuyo, Héctor. ¿Qué equipo sois? Somos el equipo Sea Hackers. El Vale, uno. vale, de acuerdo. Muy bien. Muy Nos hemos buena. puesto nombre y todo. Me parece muy guay, me parece muy guay. En realidad, originalmente a nosotros también nos molaba poneros nombres que también dan más personalidad y tal, pero al final llega un momento que hay que priorizar y era o hacemos los grupos o hacemos los nombres. Así que hicimos nombres, pero muy buena iniciativa. Así que genial. Pues todo vuestro, podéis presentar ¿Qué hago? y ¿Comparto pantalla o cómo lo hago? sí, sí, Vale. sí. ¿Cómo se comparte pantalla en Abajo te saldrá una barra de opciones y verás un botón azul, verde, perdón, por mi compartir? daltonismo. Perfecto. Exacto, que pondrá por compartir. Vale, Lo más escritorio. práctico suele ser compartir la pantalla completa. También podéis compartir ventanas, ¿vale? Yo siempre os comparto la pantalla completa y que sea lo que Dios quiera. Que le doy permiso a Zoom, que es que el Mac tiene más seguridad que el copón. Ujú. Me manda a salir de la reunión y reiniciarlo. Un segundo. Uf, cosas del directo. Muy bien, pues mientras vuelve Héctor, yo me voy preparando por aquí el enunciado. De todas formas, quien vaya a presentar y tenga un Mac puede ir haciendo la hora también para optimizar un Sí, poco mejor el tiempo. sí, Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Bienvenidos. muy bien. Así me gusta, ese es el Vale, espíritu. compartimos pantalla. Perfecto. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Chicos. se ve perfectamente. Sí, sí, Ah, sí. vale. Estábamos levantando los deditos. Vale. Pues, si os parece, vamos a empezar por nosotros, en este caso, Recordad por fin, perdón, perdón, perdón que te interrumpa, Héctor, recordad por fin, intentamos ceñirnos en lo posible al tiempo, ¿vale? A que sea breve, porque si vale. no.
Simplemente, o sea, Pues detalles que os parezcan importantes y tal, guay, pero recordad que al final son 4 proyectos muy similares, ¿vale? Entonces, vale. muy Nuestro bien. proyecto son estos 4 archivos, ¿vale? Variables, clases, funciones y main. Aparte, hemos añadido un requirements.txt para descargar la biblioteca, en este caso solo NumPy, que hemos utilizado para el proyecto, y un test de juego, que esto simplemente es encapsular la lógica en un bloque para ejecutarlo y comprobar si las modificaciones que hacemos en el juego funcionan o no. Y un README. Y luego hemos metido una página web que, si queréis verla así rápidamente, sería esto, para explicar básicamente rápidamente los códigos de cada bloque. Tenemos aquí classes.py y tal, que esto os lo voy a explicar yo ahora más detalladamente. Esta página web la hemos hecho con el motor en Neo 4J. Ay, que no puedo ahora. Vale, vamos al meollo. Entonces, empezamos por variables.py. Nosotros hemos querido traer el juego, pero no queríamos centrarnos solo en un juego que funcionase. Queríamos también implementar las cosillas que nos has estado tú comentando en clase. Entonces, nuestro objetivo principal ha sido diseñar una arquitectura que fuera escalable y limpia. Para ello es lo que hemos decidido, separar la estructura en 4 archivos, que serían main, clases, funciones y variables. Vale, entonces, quiero destacar 3 cosillas que hemos puesto en el proyecto. La primera, el uso de NumPy. Nos dimos cuenta que las listas nativas de Python pueden ser lentas para manejar tableros, así que implementamos matrices de NumPy, como tú nos has explicado en clase. Esto nos permite operar filas y columnas de golpe y hacer barridos de validación. Vale, lo segundo, hemos basado el proyecto en programación orientada a objetos, como pedía el enunciado. Entonces, en clases hemos creado la clase de tablero, que actúa como un plano para el juego. Entonces, gracias a la función init, que ahora os enseño, instanciamos 2 objetos totalmente aislados. Por un lado, el tablero de la IA y por otro lado, nuestro tablero, para que no se vea. Y por último, lo que queríamos destacar era el uso de la biblioteca enum. ¿Qué es la biblioteca enum? Eh, es básicamente una biblioteca que le da valor a, a las asignaciones, ¿vale? Entonces, al principio, cuando asignábamos las cosas, si queríamos asignar impacto o dado, teníamos que asignarlo a 0, a 1. Sin embargo, usando la biblioteca enums, al comparar con un número, preguntamos directamente si la casilla es estado agua, no si es igual a 0. Entonces, luego a la hora de legibilidad del código es mucho más fácil. Vale, empezamos por el archivo de variables. Si os fijáis en la línea 1, importamos la librería, perfecto, y vale. Luego pasamos a especificar el tamaño del tablero, la lista de barcos tal como nos pedía el ejercicio, y aquí es donde empezamos con la biblioteca, importamos la clase estado, de forma que agua ya no es 0, es estado clase agua y luego es más fácil. Y luego, para evitar que los barcos cojan un número de 0, 1, 2, 3 que está asociado a impacto fallo hundido, a las variables de impacto fallo hundido, le hemos dado barco ID de inicio 10 para que empiece a contar, a nombrar los barcos a partir de 10. Vale. Luego vamos al siguiente, para ir un poco más rápido, clases. Vale. Pasamos a la lógica pura. En clases.py contenemos la clase tablero. Vale, la función init recibe el ID del jugador. Es muy importante destacar self. El uso de self aquí es vital. Es la referencia a la instancia específica. Gracias a self, cuando la IA modifica un tablero, el suyo, Python sabe perfectamente que debe acceder a la dirección de memoria del objeto de la IA y no al tablero del jugador, es decir, al nuestro. ¿Vale? Aquí tomamos una decisión de rendimiento crítica. Aquí definimos las variables. Set tablero privado es igual a NumPy full tamaño tal. En lugar de usar listas de Python, usamos NumPy. En vez de crear listas, usamos NumPy. ¿Vale? Y esto que veis aquí de var, estado de agua, es lo que os comentaba antes. Si simplemente hubiésemos escrito antes agua igual a 0, pues aquí sería coma 0. Y claro, a la hora de entender el código sería un lío. Sin embargo, así tenemos var, estado, agua. Es mucho más legible, es lo que os comentaba antes. Vale. ¿Por qué hemos usado NumPy? Las listas de Python son dinámicas y dispersas en memoria, y los arrays de NumPy son bloques contiguos de memoria, mucho más optimizados. Entonces, el beneficio de esto era inicializar el tablero de forma instantánea y validar las colisiones también de forma instantánea.
Y además tenemos doble matriz, que sería como una nube de guerra, ¿vale? Esta doble matriz sería crear el tablero privado y el tablero público. De forma que tú, em, la IA solo puede ver el tablero público y tú solo puedes ver el tablero privado. Así no se ven los ataques o los barcos de la otra persona. Vale, el registro de barcos. Iniciación de barcos. Además de la matriz, tenemos self registro de barcos, que estaría aquí, ¿vale? Y creamos un diccionario. Este es un diccionario. ¿Por qué duplicamos la información? Porque la matriz solo nos dice dónde hay un barco, pero no cómo está. El diccionario almacena la metadata, las coordenadas en forma de ser para que no haya valores duplicados y el estado de hundido como un booleano. Esta estructura nos permite consultar el estado de salud de un barco. Es decir, no miramos si tienes 14 celdas de barco, tendrías 14 vidas. Y entonces morirías cuando se te acabasen las 14 vidas. Pero nosotros hemos querido diferenciar eso, el estado, que cada barco sea una pieza diferente. Que para que se acabe que cuente los barcos hundidos en sí, no que cuente todas las celdas como uno solo. ¿Vale? Luego pasamos a colocar tablero. Esto es donde utilizamos el medio de slicing. En el método puede colocar, ¿vale? En este método, eh, el- donde brilla NumPy. Para validar si un barco cabe horizontalmente, usamos la sintaxis de setTablero, que sería esta, y setTablero X y eslora, medimos la eslora y la orientación. Y si se puede ser colocado igual a true, se coloca. Vale. ¿Qué más? Esto es un slice. Estamos recortando un vector del tablero, np_al. ¿Vale? ¿De dónde estaba? ¿Qué menú? Vale. Aquí. Estamos recortando un sector del tablero. eh, para verificar si todos los elementos de ese recorte son agua o son parte de barco. Y si hubiéramos hecho esto con Python estándar, necesitaríamos un bucle for que comprobaría casilla a casilla. Esto es mucho más lento. Con NumPy esta operación se vectorializa a nivel de procesador. Bueno, la joya de la corona, recibir disparo. Aquí. Este es el método más complejo y robusto del sistema. Vamos a empezar. Validación de la redundancia. Primero comprobamos if casilla ID impacto fallido hundido. De forma que comprobamos. Vete, por favor. Comprobamos el estado del barco. Si ha sido impactado, fallado, hundido. Y si no ha sido impacto, fallado, hundido, es que es agua. A ver, perdona, es que ha entrado mi novia a la habitación y me despista un poco. Bueno, validación de la redundancia. Primero comprobamos if casilla, eso es, igual a impacto fallo hundido. Y usamos una tupla de enums. Si ya se disparó, cortamos la ejecución con return none. ¿Vale? Esto ahorra procesamiento. Luego, gestión del fallo. Si el estado es agua, si el estado es igual a agua, ¿vale? Eh, actualizamos ambos tableros a estadio fallo. Vale. Y luego, gestión de impacto de lógica. Si llegamos aquí, ¿vale? Sabemos que un barco es igual, o el ID del barco es mayor o igual que 10. Comprobamos para saber que es un barco y no es un estado impacto tal. Que esto nos daba problemas porque cuando los barcos podían tener un valor de 1 o de 2, como impacto tenía valor de 1, en vez de aparecer el símbolo de barco, aparecía el símbolo de impacto. Y lo arreglamos con esto. Y luego la detección de hundimientos, que es la condición if, ¿vale? Em, comprobamos la longitud del barco con len, ¿vale? Que esa es la clave. Si se cumple, entramos en la fase de transformación del estado. No basta con decir está hundido, tenemos que pintarlo. Y para eso iteramos sobre las coordenadas guardadas en el registro y formamos el valor var estado hundido, que sería este, ¿vale? En nuestro tablero y en el público. Acordaos que nosotros usamos las dos matrices, una para tablero privado y otra para tablero público. Vale, y luego la detección de hundimientos. Uy, uy, uy. Espera, que me pierdo. Vale. Estamos por aquí. Vale. Esto nos da un feedback visual de inmediato del jugador. Si los iconos de explosión se convirtieran mágicamente en fuego, indica la destrucción total del barco. Aquí tengo luego la leyenda de los impactos para comprobar si tal. Vale. Eh, mostrar tableros. Vale. Para mostrar tableros usamos un mapa de símbolos.
que si os fijáis, después de cada símbolo hay un espacio. Este espacio es para que luego cuando ejecutemos el programa, el número de cada columna o de cada fila vaya igual debajo de cada símbolo, porque los caracteres ASCII tienen menos tamaño que los emoticonos. Vale. Perdón. Para mostrar el tablero usamos un mapa de símbolos, que es este que veis aquí, y iteramos la matriz y usamos la celda getCelda. ¿Vale? Eso. Eh, Aquí hay un detalle de seguridad visual. If símbolo es igual a none, que lo tenía por símbolo es igual a none aquí, ¿vale? Si símbolo es igual a none, significa que la celda contiene un ID de barco. Ejemplo 12. Entonces ya sabemos que hay un barco y que sería un impacto acertado. Vale, si la vista es privado, mostramos el barco. Si la vista es en público, mostramos agua. Y si hemos acertado, pues el símbolo de la bolita de impacto. Vale. Ahora pasamos al clases. Uy, no, digo funciones. Vale. En funciones, es el archivo de inteligencia y validación. Para la validación de la entrada utilizamos pedir coordenadas. Bueno, importamos la biblioteca random para los números aleatorios, importamos el archivo variables que ya habíamos creado e importamos la biblioteca os. Esto es muy importante para que el código se pueda hablar con el sistema operativo. Entonces empezamos con la función de pedir coordenadas. Si os fijáis en pedir coordenadas, aquí explicamos programación defensiva. Usamos un bucle while true protegido por un try except. Esto es para si hay alguien que escribe en vez de una coordenada, te escribe hola o patata. Pues lo solucionamos con este bucle while try. Vale, aquí este bucle try except, si el usuario introduce eso, lo que decía, una palabra nada que no es, pues va a dar un error. Si el error que da al introducir es value error, significa que no ha introducido una coordenada válida. Y si da un error, index error, significa que ha introducido una palabra que no tiene sentido para el programa y da esto. Entonces, como que te guía un poco para decirte en qué la has liado. Vale. Concepto de. Aquí también hemos añadido, esto lo estuve buscando yo porque queríamos hacer que la IA no fuese estúpida. Entonces, incluimos un algoritmo FIFO. ¿Qué es un algoritmo FIFO? Básicamente son las siglas de First Enter, First Out. El que primero entra, primero se atiende. Entonces, cuando la máquina ejecuta un impacto, crea un diccionario y guarda las coordenadas próximas, que lo veis aquí, guarda de la coordenada que tengamos, pues le suma uno a todas para ver las coordenadas próximas si hay un barco o no. Entonces, esas coordenadas se ponen en la lista con el índice cero. Y cuando va a ejecutar la siguiente tirada a la IA, no ejecuta al azar, sino que ejecuta en función de las coordenadas próximas al último impacto. De forma que le metemos como un poquito de inteligencia a la IA, bueno, al juego, para que no tire siempre al azar, sino que sea un poco inteligente. Que si ha acertado una vez, el siguiente disparo sea para acertar, no aleatoriamente otra vez. Vale. Y luego tenemos la memoria, que es actualizar. Bueno, esto es lo que os he hablado del disparo máquina. Generamos las coordenadas y tenemos aquí un bucle while para los próximos disparos. Vale, la memoria, que sería actualizar estrategia de la IA. Esta función, vamos a ver cómo llena la cola. Esta función se ejecuta inmediatamente después de que la IA dispare. Ac- eh, y aquí tenemos, ¿dónde está? Vale, y aquí tenemos un bucle. If, si el caso es hundido, si el barco se hunde, la IA sabe que ha terminado el trabajo. Reseteamos el objetivo y vuelve al modo búsqueda. Si esto no es igual a no, entramos aquí en ese impacto. En este caso, activa la inteligencia, el modo inteligencia, el algoritmo FIFO. Si damos en el blanco, calculamos los cuatro vecinos cardinales, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y en este bucle, ¿vale? Es donde if público, vale, if tablero, vale, if tablero público aquí, ¿vale? Gracias a esto, bueno, acordaos de los enums que decía antes, gracias a esto, pues es muy fácil igualar y saber a qué estás igualando, ¿sabes?
Vale, y la sintaxis básicamente eso. Vale, lo que os quería comentar. Aquí añadimos el método append. ¿Para qué? Para que si el estado de las coordenadas es igual a agua y no es igual a tablero del oponente, pues añadimos las coordenadas a la lista FIFO. Es decir, este método es para añadir estas coordenadas según el índice 0, 1, para que las vaya haciendo. Vale, disparo de máquina, aquí que os quería comentar. Vale, finalmente la estrategia que usamos aquí es, primero ejecutamos el bucle while, que sería para el barrido inteligente FIFO. Eh, Tengo tareas pendientes en mi cola, si la respuesta es sí, y si fuese sí, pues ejecutaríamos la lista FIFO. Vale, que me estoy enrollando mucho, voy a hacer un poquito. Vale, y lo último que os quería comentar es que he introducido esto. En la consola, cuando estáis aquí programando y hacéis cualquier cosa, si escribís clear, se borra todo. Pero no es que se borre todo, sino que pasa como una ventana de arriba. ¿Para qué? Para que tengas tú más limpieza. Pues esto lo hemos querido introducir en el código con esta sencilla función. Esto significa que cada vez que tú ejecutas una ronda, no se imprimen posteriormente bajo otros dos tableros, sino que se ejecuta el método clear y así se borra la consola y se va borrando. Entonces te da la sensación de tener una sola pantalla de juego, no todo el rato scrollear. Vale. Y ya por último pasamos al cerebro del juego, al main.py, el que hace todo. Vale. Si los archivos anteriores eran las piezas del motor, esta es como la llave de contacto. Aquí no definimos cómo se hunde el barco, sino cuándo y en qué orden suceden las cosas. Esto es como, por decirlo de alguna manera, el guión de la película. Vale. Primero, hacemos las importaciones de la interfaz de usuario. Importamos clases, importamos funciones y aquí es otra cosa que como grupo hemos querido añadir, que sería import time. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esto, el programa, las acciones del programa serían súper rápidas. Es decir, según tú metes tus coordenadas, en 0,0001 segundos tendrías la respuesta de la IA, de dónde ha atacado. Pero eso no es un juego divertido. Nosotros queríamos hacer que la IA tardase un segundito, 1,5 segundos en atacar para dar esa sensación de que estás jugando contra alguien, de que está pensando. Entonces eso es muy fácil, es simplemente importar la librería time y luego meterle timesleep y los segundos que quieras, como podéis ver en cada acción. Vale, importamos la librería import time, vale, perfecto. Luego, fase uno. Empezamos por la fase uno. Bueno, aquí lo que he hecho lo que hemos hecho es imprimir antes de que empiece la partida, pues 40 veces esto, barquito, bienvenido a batalla naval, tal, como un pequeño título. 2 segundos y es cuando comienza el juego. Cuando comienza el juego, nosotros hemos querido meter otra cosilla, que era que te diese la opción a elegir la distribución de tus barcos. Era muy complicado hacer un código en el que tú realmente pudieses elegir la distribución de tus barcos, así que simplemente lo que hemos hecho es meter un bucle if con un input. Si el input es yes, nos quedamos con el tablero. Si el input es no, volvemos al bucle y volvemos a generar un tablero nuevo. Así como damos la sensación de como que tú puedes elegir tus barcos, ¿vale? En este bloque, aquí instanciamos el tablero en tablero igual a jugador. ¿Vale? Lo primero que hacemos, tablero, no, tablero jugador igual al no. Espera, que me lío un poco. Aquí está el tablero. El tablero lo distanciamos aquí, perdonad, que a veces me lío. Vale, aquí instanciamos al tablero del jugador. ¿Vale? Llamamos al constructor que vimos en clases.py, en el archivo de clases.py, con inicializar barcos. Aquí, si os fijáis, están las funciones del archivo anterior. Bueno, la sintaxis que observamos en este bucle. Hemos creado un sistema de configuración interna. Generamos los barcos aleatoriamente con inicializar barcos, que estaría aquí. Vale. Mostramos el tablero en modo privado, es decir, para nosotros, para no poder ver los barcos de la IA. Después, preguntamos con un input si te gusta la distribución, lo que os había comentado. Y por último, si la condición de la salida es yes, metemos el bloque break para que salga de este bloque while. Si no, volvemos a generar y volvemos a entrar al bloque. Vale, fase 2 que sería esta. Vale. Justo después de configurar nuestro tablero, entramos en el modo de juego del rival.
Fijaos en este bloque porque es la prueba de fuego de nuestra programación orientada a objetos, que es lo que nos pedía el enunciado del Team Challenge. Vale, primero metemos función limpiar pantalla para que todo lo que había anteriormente de hola, bienvenido a tal, tal o elegir barco se borre y tengamos una pantalla nueva. Vale, para centrar la atención en el juego, básicamente. Esto separa narrativamente la fase de preparación de lo que sería la fase de juego. Luego, reutilizamos las clases. Aquí, reutilizamos las clases, ¿vale? Tablero máquina igual a... Vale, ¿dónde estaba? Vale, aquí mostramos el estado actual tal y pedimos las coordenadas. No vale, esto es lo que os comentaba, de que no hemos creado una clase distinta para la IA y otra para el jugador, que seríamos nosotros, sino que usamos exactamente el mismo molde, que sería tablero. Al pasarle ahí, vale, esto lo quería enseñar, ¿dónde estaba? Bueno, vale. Al pasarle al constructor ahí, entre comillas, creamos una instancia nueva totalmente aislada de la memoria, pero que comparte el 100% de la lógica y las reglas. Luego, automatización, el tablero. Espérate, ¿dónde está? Me tiene que haber tomado otro café. Vale, inicializado. Espérate. Me quito el abrigo, que me entran los calores ya. Mm, vale, a joder, es que a veces me lío. He empezado aquí. Primero, cuando ejecutamos el juego, hacemos que turno sea igual a player. ¿Para qué? Para que sea nuestro turno. Y si podéis ver aquí abajo, un poquito más abajo, por aquí era donde empieza la parte de la IA, que era aquí. Vale, aquí turno IA, ¿vale? ¿Veis turno IA y turno player? Vale, entonces, cuando bueno, pedimos las coordenadas para el disparo. Si el disparo es hundido, es decir, cuando disparamos hacemos que el resultado sea... eh, eh, aquí, aquí lo que hacemos básicamente es una tupla y con esto lo que desempaquetamos es la tupla. Entonces, a ver, perdonad, ¿eh? Time sleep, ¿dónde está? Mostrar tablero, los time sleep. Vale. Bueno, os explico el turno de la IA, que con esto me estaba liando un poco. Entonces, entramos en el corazón de la programación del bucle de while true. Este bucle while true, joder, si era este. Vale. Es el motor que mantiene vivo el juego. Lo primero que hacemos en cada iteración es lo que os había comentado, limpiar pantalla. Tal. Es que primero me había preparado como una introducción para explicaroslo rápido, pero eso es lo que me ha liado. Os lo voy a explicar así todo tal cual uno por uno y ya está. Bueno, esto hace que el turno sea el del jugador. Vale. Renderizamos el mostrar tablero aquí para que se vea y luego pedimos el input. Vale. Vale, aquí, el desempaquetado de la tupla era esto. Vale. Cuando guardamos cuando hacemos las comparaciones, lo que estamos haciendo es una tupla. Si es estado agua, si estado agua no es igual a impacto o hundido para ver el tal. Entonces, el resultado lo desempaquetamos. Una vez lo tenemos desempaquetado, ¿vale? Si recordáis en clase.py, eso, devolvía una tupla que era booleano o end none, que por lo de la biblioteca que habíamos utilizado para el estado de cada barco. Vale, con la lógica esta, si es hundido, si es hundido no es no, ¿vale? Celebramos la victoria parcial y comprobamos si se ha ganado la partida con el bloque break este. Si no la ha ganado, no cambiamos de turno. Vale, el bloque leaf, si es impacto, si no es no hundido y es impacto, ¿vale? Avisamos del golpe y tampoco cambiamos de turno. Y Héctor, luego, una dime. cosita que está levantando la mano Rodrigo. Ay, perdóname, Rodrigo. Dime.
Dime, Rodri. Que se ha ido un poco de tiempo la El cosa, yo tiempo. Ah, creo. lo siento. Vale, os explico un minuto solo, lo siento, ¿eh? Os explico lo último. Luego, aquí en el turno de la IA teníamos eso, como veis en Timesleep le damos siempre a cada respuesta de la IA, le damos unos segundos para que parezca que está pensando. Y básicamente, si en el último bloque, si nosotros ni hemos acertado ni es o es agua, le pasaríamos al turno de la IA. Y ya está. Ya no me quiero alargar más. Y por último, ya así para tal, nos dio así un poco por investigar y descubrimos la biblioteca Pygames, ¿vale? Esto se sale de lo que es el este, pero si me dais un segundo, os muestro. Utilizando la biblioteca Pygames y generando imágenes PNG y creando una carpeta assets, lo que conseguíamos era poder hacer esto. Eh, Mierda, he escrito mal el comando. Vale. Y ahora, vale. Con la biblioteca Pygames es exactamente las mismas dos matrices, lo único que las separa una al lado de la otra. Y mediante la carpeta que hemos hecho esta, metemos imágenes en formato PNG, entonces representa cada celda, en vez de con un emoticono, con una imagen. Y esto pues no tiene turnos, tal, está muy divertido. Y ya pues finalizamos el trabajo del equipo. Disculpad que me haya extendido y ya estaría. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, aquí estoy. Si aplaudís con el silencio, no os oigo. Y no me motivo igual. Gracias, chicos. ¿Preguntas, chicos, chicas? Todos a la vez no, que no sé a quién responder. Ahora sabéis a lo que me enfrento yo todos los días en clase. Y bueno, seguramente si lo hacemos una segunda vez, os lo explicaría todo mejor al detalle. Pero es que yo tengo un poco de miedo escénico y cuando estoy delante de la gente empiezo a hablar demasiado rápido y me lío. Pero bueno, ya estaría. Este sería el trabajo que hemos hecho entre todos. Vale. A ver, sobre el código, la verdad es que no tengo, quiero decir, no he visto cosas que estuvieran erróneas, entonces en ese sentido, yo lo único que puedo deciros, ¿vale? ¿Sí? Es que nos conocemos todos, ¿vale? Entonces, está muy guay, está muy guay. Yo lo único que os digo es que mientras o sea, yo tengo una intuición, ¿vale? Que no afecta evidentemente, ni a la calificación ni nada por el estilo, porque aquí O sea, todos a lo que tú podemos. te refieres es la IA. La IA yo la he usado para crear la página web. Para crear el juego, no, principalmente por una cosa, cuando llegué al grupo mis compañeros ya habían creado la gran mayoría de archivos y mi trabajo básicamente ha sido juntarlos, es decir, está creado todo con lo que han hecho mis compañeros. El juego de Vale, Pygames, ahí sí que le metí un poco de ella porque necesitaba saber cómo funcionaba tal y me gustaba preguntarle, pero lo de Pygames es algo que hicimos aparte como un poco de muy tal. bien. Pero lo que os Vale, hemos explicado, no, los archivos, como os enseñé del proyecto, estos archivos los han hecho mis compañeros. perfecto, perfecto. En tal caso, yo lo único que quiero decir es eso, ¿no? Que normalmente, o sea, sabemos que esto da tiempo a hacerlo, que hay tiempo suficiente para hacerlo, pero, pues bueno, evidentemente no. O sea, cuando se Y dimensiona sí, un no, trabajo y no queremos engañar a traemos, nadie. No queremos engañar a efectivamente, nadie. Es decir, ¿vale? lo de la Epic Games y lo de la página web es algo que ha creado la IA. Pero porque nosotros pensamos que si estamos en un bootcamp de automatizaciones, es importante automatizar las cosas y demostrar que somos capaces de entender esos conceptos. Entonces, nosotros creamos el código, si nos lo preguntas, seríamos capaces de recrearlo, pero también somos capaces de lo que sabemos crear, aumentarlo gracias a la IA para que en el mundo laboral pues, nos viesen con más proyección. Muy bien, perfecto. En ese caso, lo único lo dicho, ¿eh? Siempre con cuidado, porque ahora mismo también, quiero decir, no es lo mismo.
usar o poner, no es lo mismo poner código en producción, ¿vale? O quiero decir que ahora mismo estamos en un entorno de pruebas, estamos en casa, ¿vale? Somos todos amigos, no vamos a romper nada, pero luego cuando hay que subir código a producción, que a lo mejor sí que ha tocado la IA, ¿vale? Sí que podemos encontrarnos con, Y podemos además es pasar un que ratico malo. Entonces la simplemente IA te eso, dice que está todo perfecto y siempre hay una cosa que no detecta. Entonces, sin el ojo o humano es un... 200, Sí, hay sí, una o sí, 200. yo que me dedico a producir aplicaciones con IA, pero las tengo que revisar para luego el cliente y tal, muchas veces eso, que te dice que no hay fallos y el fallo es una cosa tonta de cambiar un nombre o un guión en el nombre. Entonces, Muy bien, sí. Bueno, pues muchas gracias y disculpas por mi demora. muy bien, muchas gracias, chicos. Siguiente equipo, ¿quién se anima? Si quieren nosotros, ¿no? Y somos Bueno, el equipo 2. Muy bien, todo vuestro, César. Vale, pues comparto. ¿Puedo compartir o tiene que dejar de compartir? Tiene que dejar de compartir Héctor, sí. Vale, vale. Aunque Héctor se ha quedado congelado. No sé si lo tenemos aquí con No, se ha nosotros. quedado todo congelado. Héctor, ¿estás bien? El equipo de Héctor que se ponga en contacto con Héctor para asegurarnos de que está de una pieza, porfa. Venga, lo paro y Así, sí. Héctor se congeló. Se ha fronceado. Así que ya está, todo tuyo. Yo creo que se ha caído, se ha pegado, ha sonado esto a Debe de ser así. tortazo. Todo tuyo, César. A ver, voy a compartir pantalla 2. A ver si veis. ¿Veis ya, no? Sí. Vale, pues vamos a empezar. Hola a todos, somos el grupo 2 y vamos a presentar nuestra versión del juego clásico de Hundir la Flota, un proyecto que combina estrategia y en nuestro caso pues, la programación orientada a objetos. Paso, a ver, nuestro programa se divide en 4 archivos. El primer archivo es el archivo main, que es a través del cual se ejecuta nuestro código, el cual tendremos que invocar en Python para iniciar el juego. Luego tenemos nuestro archivo clases, que es donde tenemos todas las clases que veremos más en detalle en la siguiente diapositiva. Luego tenemos nuestro archivo funciones. El archivo funciones, el cual tiene la función, en nuestro caso, de pedir las coordenadas. Y luego el archivo variables, que es donde tenemos todas las constantes que tendremos en el juego. Pasamos a la definición de clases, donde tenemos 4 clases bien definidas. La primera, que es clase barco, que representa a cada embarcación con su nombre, eslora, coordenadas y número de impactos. Ahí tenemos sus atributos. Y luego sus funciones, bueno, en este caso, como estamos en programación orientada a objetos, pues sus métodos, que siempre tenemos nuestro inicializador, init, que es el constructor, y luego tenemos el método, registrar impacto y está hundido. Luego tenemos nuestra clase tablero, que gestiona la colocación de los barcos, los disparos y la visualización del estado del juego. Ahí vemos también sus atributos y de métodos tendríamos pues, su inicializador, como todos. Clase de tablero, hay espacio libre, colocar barco, generar coordenadas, disparar, registrar disparo y mostrar. Luego tendríamos la clase jugador, que tiene la lógica de cada participante, incluyendo sus barcos, vidas y acciones. Aquí vemos sus atributos y los métodos que tiene son pues el inicializador, que es el constructor, y luego tenemos iniciar barco, recibir disparos y disparar. Y luego, por último, tenemos nuestra clase de juego. Eh, la clase juego es la que coordina la interacción desde la iniciación hasta el bucle de turnos, para que os hagáis una idea. Entonces, aquí tenemos sus atributos y como métodos tenemos iniciar, pedir coordenadas de usuario y elegir objetos de máquina. Ahora mi compañero Adrián os explicará más en profundidad el bucle while, que es lo principal en el programa. También os puede enseñar el resto de archivos. Y luego mi compañera Lucía os presentará también un test del juego. Bueno, va a testearlo aquí en directo. ¿Vale? Pues le doy paso a Adrián. Manifiéstate. Vale. Ahí, Si quieres, César, eso es. ahí te lo Eh, paso.
Vale, pues bueno, en esta diapo hay dos diagramas. El primero es el diagrama del orden de ejecución. Entonces, en primer lugar, ejecutaríamos main y entonces creamos el objeto juego y lo ejecutamos con iniciar. Entonces, se crearían los jugadores. Bueno, primero pide el ID del jugador y luego se crean los jugadores. Y después se inicializa la clase barcos, donde se crean los barcos, mm, también se generan unas coordenadas válidas, posiciona los barcos y se suman todas las vidas, que en este caso me parece son 20. Y después entraríamos al bucle de turnos, que como ha dicho César, estaría definido dentro de la clase juego. Entonces, por defecto, inicia el jugador. Si nos pasamos al diagrama de la derecha, entonces iniciaría el jugador. Te pide bueno, se muestra primero ambos tableros, tanto de jugador como máquina. Te pide unas coordenadas. Entonces, el jugador dispararía. Si el jugador acierta, vale, y la vida de las máquinas es mayor que cero, pues, como se muestra en el diagrama, volvería a disparar. O sea, vidas máquinas cero, no, entonces el jugador vuelve a disparar. En caso de que no acierte, pues el turno pasaría a ser, o sea, el turno pasaría a ser máquina. E igual para la máquina, vale. En caso de que, imagínate, la máquina pues va ganando y entonces es el turno de la máquina, solo acierta, entonces las vidas del jugador pasan a ser cero. Entonces hay un break y sale del ciclo while. Se termina el programa, entonces la máquina ha ganado. Y bueno, pues como la máquina me ha ganado en todas las ocasiones, pues César, si pasas la diapositiva, game over. Vale, y entonces ahora Lucía, si quieres. Sí, hola, buenas a todos. Si me dejáis compartir pantalla, os enseño Sí, yo una dejo de prueba. compartir y te dejo a ti. A ver, dejar de compartir. Aquí, vale, ya está. Ahí está. Vale, a ver. Vale, ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Sí, Vale. Uy. Pues aquí da la bienvenida al juego. Nos dice que introduzcamos un nombre, Lucía. Aquí nos explica brevemente las reglas del juego y los símbolos de los tableros. Este primer tablero es donde tenemos nosotros colocados los barcos aleatoriamente y este segundo a donde vamos a ir haciendo los disparos. Si pongo una coordenada que es mayor que 9, la coordenada X me dice que está fuera de rango. Lo mismo con la coordenada Y. Si pongo un string ocurre lo mismo, me dice que es una entrada inválida. La coordenada igual. Ahora sí voy a disparar a una coordenada, me dice que es agua. Le toca a la máquina, pasa lo mismo, nos dice si es agua o no. Y si pongo la misma coordenada que antes, me lanza que ya ha disparado a esa coordenada y me pide que ponga otras coordenadas. Y bueno, así todo el rato. Uy, mira, impacto. Y en caso de que hundamos un barco, pues nos sale un mensaje de hundir barco. Y también hemos implementado la opción de si queremos salir del juego, en vez de salir de la terminal, poner salir y nos dice a salir del juego hasta pronto. Y ya estaría. Sí, más o menos eso sería todo ya testeado y demás.
Y bueno, enséñale si quieres los archivos, Lucía, ya que tienes tú compartiendo los archivos que están, con Sí, con los 4 archivos que teníamos y las clases. Y bueno, y ahí tenemos el GitHub, lo tenemos ahí. Ya te lo he subido. Ya te lo he subido. aquí está el de variables, el de clases, que aquí están la clase tablero, la de jugador, la de barco y la de juego. Aquí la función de pedir coordenadas y el archivo main.py. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Sí, se nos ha olvidado comentar de que también pusimos un sleep para un poco humanizar Ujú, el juego. ujú, eh, lo puso esta Sandra. Y ujú, también, sí, y un clear, porque al principio pues se Y se hace montaban los farragoso, tableros en ¿no? la pantalla y bueno, ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Al final esta, ¿no? Poco a poco vemos que convergemos, ¿no? Un poco en soluciones similares, pero aún así son enfoques distintos, porque la opción, ¿no? Aquí vuestro archivo main está más controlado porque habéis delegado más parte del código a las clases, ¿vale? O sea que para que veamos, ¿no? Lo mismo que comentamos muchas veces en clase, que no hay una única solución, que en la variedad está el gusto, que igual que en el grupo anterior hemos visto otras, ¿no? Pues otras decisiones, otro, pues aquí quiero reaccionar aquí así de esta forma, pues vosotros habéis optado por otros caminos. En ambos casos, pues eso, muy bien la parte de limpiar la pantalla para que no se nos vaya acumulando faena. La parte de la humanización con el tiempo puede parecer una chorrada, pero es algo que se hace en experiencia de usuario y se hace a propósito, justamente, por ese tipo de cosas. Muchas veces en los cajeros automáticos, por ejemplo, se hace a propósito. O sea, la próxima vez que vayáis a sacar dinero a un cajero automático, pensad, ¿no? No penséis, ¿cómo puede ser esto tan lento? En realidad le cuesta milisegundos hacerlo todo, pero si os diera el dinero automáticamente, la gente está comprobado que nos preocupamos, los humanos, y pensamos, ostras, esto se ha rayado, o sea, seguro que no nos ha dado el dinero de nuestra cuenta. La Entonces, cuenta os mal. ponen, os ponen el reloj, el time sleep, ahí a propósito para que estéis ahí en la calle esperando a que os dé el dinerico. Y es por experiencia de usuario, porque justamente no necesitamos que las cosas lleven su tiempo y que no, si no sentimos que la máquina no se nos está adelantando y nos está haciendo cosas raras. Así que muy guay, muy guay. Y, y el control para poder salir del juego también está bien, también está muy bien, porque ya habéis visto, ¿no? Que cuando queremos hacer una demo, pues si fuera con un tablerito un poco más pequeño podríamos tenerlo controlado, pero si no nos podemos pegar aquí toda la tarde jugando. Entonces llega un momento en el que también, ¿no? Poder apagar la consola también está bien. Así que muy bien. Eh, pues lo mismo que lo he comentado a los otros compañeros. El código está bien y el juego funciona. Luego, si no sobra tiempo, os enseño un truquillo que tiene GitHub que está curioso para que podáis cacharrear también con los juegos de los demás compañeros, si alguien se anima a compartir, evidentemente aquí por el chat, vuestro repositorio. Pero muchas gracias, chicos. Muy bien. Aquí, Y por cierto, y aunque no era obligatorio, evidentemente que era un extra, ¿vale? Eh, Igual que el grupo anterior ha generado, digamos, una plantilla, un HTML, ¿vale? Donde explicarle a la gente las cosas. En este grupo también se agradece el pseudocódigo, ¿vale? Ese pseudocódigo, ese de dónde a dónde van las cosas y cómo es la lógica, ¿vale? Porque aquí todos más o menos, ¿no? Ya estamos todos y todas, nos ponen un código de Python y decimos, vale, me va a costar más o menos desentrañar aquí, ¿no? Sacar de aquí qué hace cada línea, pero al final lo puedo saber. Es como, bueno, pues me pongo a leer código. Pero no todo el mundo entiende código, ¿verdad? O sea, hay una pequeña barrera idiomática ahí todavía. Entonces, el sacar eso a un pseudocódigo, ya esa lógica de, pues cuando pasa, ¿no? Esos árboles de decisión que te dicen si pasa esto, ¿no? Los típicos que te llevan hay algunos que son muy, muy, muy divertidos en internet. Entonces, eso siempre está muy guay y es muy interactivo, vamos a decir, muy, muy, muy intuitivo, perdón, era la palabra. Es muy intuitivo y permite separarnos, pues eso, ¿no? A que se lo podáis enseñar a vuestros amigos, amigas, familia, gente que no haya visto nada de código, y decir, mira, llevo 5 semanas en el curso y ya hemos hecho esto. Y si os preguntan, ¿y cómo es la lógica? Pues está explicado.
¿vale? Así que normalmente eso. Con inversores no técnicos, normalmente no querrán ver nada de código, ¿vale? Hablaremos sobre eso, es lo que normalmente se suelen llamar presentaciones ejecutivas, ¿vale? Hablaremos. El EDA, por ejemplo, cuando ahora os lo empecemos a enfocar, el EDA nunca o casi nunca se ve nada de código. El EDA suele ser una presentación ejecutiva, 100%, una presentación de resultados. A nadie le interesa saber si habéis hecho un group by, con una suma, con una media, o sea, eso es puramente técnico, es algo que os importa a vosotras y a vosotros, pero a los ejecutivos y ejecutivas lo que les interesa son los resultados. Les interesa ver en una presentación, estamos vendiendo más, estamos vendiendo menos, cómo va la competencia, qué pasa con este mercado, qué pasa con estos usuarios y ver un tablero gordo con resultados y si pueden ser luego palancas, ¿no? De, pues hemos hecho esto así o tal, o queremos mejorar la lógica, pues este es esos esquemitas siempre están bien recibidos. Así que, buena aportación. No me enrollo más. Muy bien. Siguiente equipo, chicos, chicas. O si alguien tiene Eh, preguntas, es que como nadie se moja a preguntar cosas, entonces ya me tiro para adelante, pero si alguien quería comentar algo, ¿no? Venga, pues Paco ya estaba hablando, así que todo tuyo. vale, voy. Vale, se ve, ¿no? A ver. ¿Se Se ve? ve un Vale. poquito, yo lo veo un poquito chiquitín. Si quieres a lo Vale. mejor con control más, puedes hacer un poquito más Va- de zoom en el código. Eso ¿Bien es. ahora? Vale. Yo lo veo bien. Si el resto también lo Vale. ven bien. Pues estupendo. Bueno, nosotros, nuestro grupo hemos dividido pues, el proyecto en 4 módulos: variables, clases, funciones y main. En la variable, pues lo que hemos hecho ha sido importar numpy y random. Aquí pues, hemos puesto las variables que vamos a utilizar para las funciones y para las clases, y tanto en el main. Y bueno, esto nos ha permitido pues, que cada uno de forma independiente pues, pongamos el nombre agua, el nombre barco, el nombre pato, para así no descongregar cuando juntemos todo y que no nos confundamos. Entonces, bueno, paso a las funciones, que esta es la parte más extensa. Aquí hemos coleccionado todas las funciones que hemos utilizado. Aquí hemos importado, a diferencia que el anterior, el nombre de variable para que pueda relacionarse con el anterior. Y bueno, no me enrollo mucho. Aquí podemos hemos declarado la función de crear tablero, que está llena bueno, las filas las vamos a asegurar que sean 10 y 10, con que sea todo agua, que si agua sería esto, ¿vale? No. Luego hemos pasado a colocar el barco, que donde los argumentos que hemos puesto sería el tablero, la longitud, que esto nos va a permitir la longitud del barco. Si el barco es pequeño, tiene longitud 1, si es mediano 2, si es 3, grande, y así sucesivamente. Y el símbolo y el nombre del barco, ¿vale? Que ahora lo explicaré, el tema del nombre del barco. Llamamos un while true, que esto lo que nos permite es que el bucle no pare, y a partir de un try y un set, lo que hacemos es pedir las coordenadas al jugador. Lo que quiere decir es que intenta darme, o sea, imprime una fila inicial con una inicial que el jugador lo tiene que poner. Si pone un número que no sea entero o un string lo que sea, devuelve este error. Lo intenta poner, pero si no puede, devuelve este error. Una vez que se confirme que está bien, se valida que la casilla, la coordenada que ha puesto, esté dentro del tablero, y luego pasamos a la orientación, que si en el caso de los barcos pequeños, que son longitud igual a 1, la orientación va a ser horizontal, es lo que hemos decidido. Si no es así, ya entonces le pedimos cómo lo quiere, si horizontal o vertical, y hemos utilizado el punto upper por si el jugador lo pone de manera minúscula, la orientación o la vertical. Luego, si el jugador no pone H o V, pues nos saldría como una orientación incorrecta, entonces hemos puesto el continuo para que vuelva a repetir el proceso. Perdona porque a mí se me olvidó lo del continuo antes, pero eso con todos los anteriores, ¿vale? O sea, tanto aquí como aquí, para que si pasa algo, que vuelva a repetir. Luego, calcular todas las casillas, que aquí hemos declarado una variable con una lista vacía, que de nuevo con un try set hemos puesto las dimensiones del rango de la longitud, las filas, sumarle 1 si la orientación es V, y las columnas, sumarle 1 si la orientación es H.
¿vale? Entonces, comprueba de nuevo también, tanto las filas como las columnas estén dentro del tablero y que no esté ocupado. Si es diferente a agua, entonces el tablero es que esa coordenada está ocupada por otro barco. Si todo esto no funciona, saldría un error que sería intentar colocar de nuevo este barco. Una vez ya confirmado todo, mostramos en la pantalla que se ha puesto correctamente el nombre del barco colocado en coordenadas. El nombre del barco, lo que hemos puesto es a lo mejor el barco pequeño. Entonces, check, barco pequeño colocado en la coordenada tal. Luego, en calcular estadísticas, aquí lo que hemos hecho ha sido calcular el total de disparos, los impactos, los fallos, la precisión, la casilla y la casilla del barco. Bueno, luego aquí en mostrar tablero, esta parte de mostrar tablero está guay porque probando a base de prueba y error para que funcionase el juego, sí que es verdad que cuando poníamos las coordenadas llegaba un punto que teníamos que ir contando por si habíamos pisado o no. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacar una fila y unas columnas que estén enumeradas del 0 al 9, que esto es lo que hace esta función. Entonces la tabla, sale la matriz de la tabla donde se juega y encima de 0 a 9 para que el jugador le facilite poner las coordenadas. Luego la función de disparar, que bueno, no tiene muy parecido a lo de la práctica obligatoria. Y luego el disparo rival, que a diferencia del disparo, está utilizado a partir de números aleatorios, que lo hemos utilizado en por random. Comprobamos la derrota. Si no hay en el tablero ningún barco, es que devuelve un true. Y luego aquí, esta parte, justamente la hice yo, lo que hice fue 4 funciones que en función de la flota. Una flota pequeña, una flota mediana y flota grande y enorme, ¿vale? Por los nombres que he puesto. Y lo hice así porque al ser números aleatorios, quería comprobar que cada función funcionase correctamente. Entonces, si no funcionaba alguna, sabía qué flota era la que no funcionaba. Por eso lo hice en 4 funciones y no una función general a partir de la longitud. Entonces, aquí lo que hago, pues, las filas totales y las columnas totales, a partir del tablero que tengamos. He cogido un número aleatorio fijos para, ya que era una prueba de si funcionaba o no, ya por saber dónde estaban los barcos. Creo una variable de flota pequeña vacía y las ocupadas un set, que serán las coordenadas que vamos añadiendo para cuando a futuro tengamos que comprobar la coordenada, si está ocupada por un barco, la tenga en otra variable y no en otra flota. Aquí llamo un rango que me lo haga 4 veces, porque son 4 barcos, y me devuelve aquí la flota pequeña y el tablero. Al igual, la función es exactamente igual con la mediana, pero sí que es verdad que a diferencia de la primera solamente necesitamos la primera pieza que es fila y columna. Aquí es igual, pero aquí tenemos una segunda pieza que sería fila 2 y columna 2, que a partir de un random choice de norte, sur, oeste, este, pues si el norte se resta una fila, si sur, tal, tal, tal. Entonces aquí pues ya hacemos lo mismo, la comprobación de que no se haya ido del tablero, ya nombramos esa fila de columna 2 como segunda pieza y comprobamos que no estén las ocupadas. Una vez está todo comprobado, se añade todo como flota mediana y ocupada cada coordenada. Y al igual que el grande, pues lo mismo, pero son tres piezas, igual, tercera pieza y bueno, y la enorme pues son 4. O sea, 4 por 1, 4. El resto es exactamente igual. Bueno, una vez ya todo chequeado, todas las funciones y tal, pasamos a las clases, que aquí sinceramente no terminamos el juego y leyendo de nuevo el enunciado no nos dimos cuenta que teníamos que ponerlo en clase. Entonces, bueno, empezamos a hacer una clase tablero, la cual nos aseguramos en el constructor que sean filas igual a ti con unas 10 y nada, y ponemos cada variable.
Las funciones que he explicado antes las vamos incluyendo en la clase del tablero. Y igual, colocar barcos son las funciones que he explicado justamente antes. Y nada, así algo va a destacar. Creo que no, son todas las mismas. La estadística es la misma que hemos utilizado aquí, juraría. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más, que no sé cuánto tiempo llevo. Entonces, bueno, pasando al juego, pasamos todo, variables, clases, funciones, NumPy random, y aquí hacemos programa principal. Nosotros hemos dividido, en vez de presentación lo hemos hecho así, a partir del código. Programa principal, colocar barco del rival, bloque partida, para ir localizando a lo mejor si tenemos un error, dónde está, en qué bloque estamos. Bueno, el programa principal, nos presentamos, hacemos que ponga el jugador su nombre y aquí llamamos ya la clase tablero. Y a partir de aquí colocamos los barcos, le explicamos cuántos los barcos que tiene que poner y cuáles son las coordenadas de cada barco. Y creamos una variable flota jugador, donde se van a agrupar todas las flotas del jugador. A partir de un bucle de range 4 se crea la variable de coordenadas, donde se hace el tablero jugador y a partir de un método, porque está incluido en la clase, llamamos a la función colocar barco jugador con longitud 1 y este sería el barco pequeño. Esto sería para los barcos pequeños, barco mediano con tamaño 2, 3 veces, barco grande tamaño 3, 2 veces y el barco gigante que sería tamaño 4, una vez. Una vez que ya el jugador ha metido ya toda su flota, le toca a la computadora, donde aquí coloca aleatoriamente su flota y empezamos con la partida, que sería la parte de los turnos. Aquí queríamos destacar que, al igual que en el juego, hemos hecho 3 tableros, o el tablero del jugador y un tablero vacío del rival, donde tú vas apuntando si tú has tocado agua o has tocado barco, como para memorizar los disparos que has hecho, para que no tengas que repetir las mismas coordenadas. Pero sin mostrar los barcos del ordenador. Ahora después lo veremos cuando lo ejecute todo el código. Luego, pues, sería, vale, a partir de un bucle de while, imprimimos tu tablero, mostrar tablero, que es lo de mostrar el tablero del jugador, y después el del enemigo visible, que es el que acabo de comentar, que solamente guarda los disparos que ha dado, tanto de agua como impacto, el jugador. Y bueno, y el turno del jugador, que intenta introducir las coordenadas, si el formato es incorrecto, vuelve a repetir. Si el resultado es verdadero, el tablero del rival, se muestra el tablero que nosotros tenemos para guardar los disparos, dándole un impacto, diciéndole ha acertado, vuelve a disparar, y si ha fallado sería un fallo, que ha fallado le toca a la máquina. Y si ya ha disparado ahí, le saldría una advertencia. En el caso, aquí tenemos el método derrota, que aquí comprueba si le quedan barcos al rival. Si no le quedan barcos al rival, pues nosotros hemos ganado. Y si no nos quedan nosotros barcos, habría ganado la máquina. Y aquí terminaríamos la partida, dando la opción de que si quieres jugar otra vez y nada, un poco más. Ahora voy a correr esto. Vale, sí. Aquí me dice, por ejemplo, pongo aquí mi nombre. Aquí nos explica lo que sería esta parte, donde aquí ya nos explica cuántos barcos tenemos que poner, la fila inicial, columna inicial, ¿ves? Y cada vez que pongamos un barco nos muestra dónde hemos puesto el barco. Esta es la parte que yo decía de enumerar, porque así a mí me facilita dónde lo quiero. Entonces, en este caso, si yo lo quiero en el 2, 5, pues no tengo que ir contando las columnas ni la fila, que es donde le quiero poner. Ahora, esto igual, voy a ir un poquito más rápido. 5, 6, 6. En el caso que quiera volver a poner en el mismo sitio, a ver, casilla ocupada por otro barco, que sería la que acabamos de poner.
Entonces, por ejemplo, ahora voy a poner 0, 9, columna 0, horizontal H. Si ponemos en minúscula, que es lo que acabo de comentar, lo de Upper, me funciona igual. Ahora, si quiero 9, otro H, y si quiero 9, 0, 9 vertical, 8, 0 horizontal, y fila en 2, columna 0. Me deja 6, 0. Vale, ya una vez puesto en nuestro tablero, tenemos el tablero del enemigo visible, que sería, no tenemos nada, o sea, lo tenemos simplemente para saber dónde vamos a disparar. Que yo, por ejemplo, como lo tengo en los números fijos, ya no solo tengo que poner, que lo tengo aquí ya guardado, 1, 0, pues le doy. Aquí ya le he dado, dice, has acertado, vuelves a disparar. En el caso que me equivoque y quiero poner 1, 1, pues me sale agua. Y así sucesivamente hasta que gane. Aquí la máquina, dice turno de la máquina, agua, la máquina ha fallado, te toca a ti. Y ya está. Más o menos sería así. O sea, si quiero puedo terminar para, para ver cómo sale el final. No sé si vamos bien de tiempo para una partidita entera, pero Por eso. depende de cómo vaya la cosa. No, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. Nada, lo he comentado a los otros compis, ¿no? Con esto también os lleváis, ¿no? Pues esas cosillas, ¿no? De que a lo mejor, no sé, evidentemente ahora vuestra cabeza va a pasar a otras prioridades, ¿no? Como son el Sprint 6 y ese tipo de cosas, y probablemente a lo mejor estos pequeños proyectos acaban en el cementerio de elefantes, ¿no? De la película del Rey León y ya no os volvéis a acordar del hundir la flota nunca más, pero por lo menos, ¿no? La reflexión, ¿no? De, 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 de cuando vemos cosas, ¿no? O cuando vemos a lo mejor propuestas lo digo, o sea, lo digo porque quiero decir, lo digo por vosotros, pero también puede pasar también al revés, ¿vale? O sea, que cuando veamos el trabajo que han hecho otras personas, no a veces no pensemos, pues yo he hecho esto, yo he hecho aquello, no, si es mejor, si es peor, sino que las cosas que nos gusten, digamos, pues a lo mejor esto tiene lógica, ¿no? Y a lo mejor hay alguna cosilla que puede ser interesante, como por ejemplo, pues eso, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque igual que puedes matar el programa, ¿no? Con un control C, pues a lo mejor me estoy pasando, quiero decir, a lo mejor lo habéis implementado y no lo he previsto, pero una salida por teclado, ¿no? El poder pensar en, oye, pues yo cuando quiero parar, paro la partida y salgo. O a lo mejor esto está ya totalmente fuera de nuestro, ¿no? Pero imaginaos que pudiéramos tener, como en la Xbox o en la Play, ¿no? O en el ordenador, que pudiéramos guardar partidas, que pudiéramos decir, pues quiero persistir esto, guardar estos arrays en un determinado momento del tiempo y que tenga que el juego me dé la opción de guardar la partida y salir, porque me tengo que ir a cenar o porque me tengo que ir a clase de ciencia de datos. Pero luego vuelvo y a lo mejor me dé la posibilidad, ¿no? Al final es leer unos arrays, básicamente, o incluso si ya pasáramos a pandas, pues podría estar en un CSV o lo que fuera, ¿no? O sea, en realidad hay como muchas capas que evidentemente no era lo que buscábamos ahora, ¿vale? No era lo que buscábamos en estas 2 semanas, pero era simplemente por eso, porque luego, ¿no? Todas estas cositas son las típicas que luego se nos van ocurriendo. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La implementación estaba bien, ¿no? Todo como habíamos pedido. Y ahora cuando terminemos de exponer todos los equipos, la pregunta que os haré será, evidentemente, a todos y a todas qué os ha parecido. Así que si os queréis, y nos podéis poner a caer de un burro, ¿eh? O sea, nos podéis decir, este desafío no me ha gustado nada, pero evidentemente, ¿no? Lo que queremos es tener feedback, ¿vale? Tener impresión para ver cómo mejorarlo para próximas ediciones. Así que buen trabajo, chicos. Muchas gracias por la presentación. Y nos queda un equipito, si no me fallan los cálculos, ¿no? Sí,
Faltamos nosotros, el Creo que grupo 3. nosotros sí. Muy bien, pues todo vuestro, chicas. Vale. Vale, creo que Fran va a empezar a presentar. Eso es, gracias. Y ya os comentamos un poco lo que hicimos. Para empezar, pues queríamos comentar que finalmente fuimos 4 compañeros. Teníamos una compañera además que finalmente no pudimos hablar con ella ningún día y pues bueno, al final estábamos nosotros 4. En realidad, para empezar, lo que hicimos fue varios flowcharts. Hicimos uno inicial para ver por dónde teníamos que ir, porque nos parecía muy denso y que tenía mucha información. Luego es verdad que hicimos algún otro adicional también. Y luego ya, bueno, eso, para terminar de aclarar cómo iba a funcionar el juego. Vale, que en el código no se veía tan claro, pero luego parece que con los esquemas era un poco más fácil de verlo. Claro, hicimos Y ahí como una lluvia de ideas eso es, para intentar centrar un poco toda la información que teníamos porque no sabíamos muy bien por dónde empezar sí, y nada, así como que nos resultó un poco más fácil llevarlo a tierra. exacto. Y luego ya terminamos con el esquema final, que es en sí cómo funciona el juego. Al final nosotros es verdad que hemos utilizado solamente 3 scripts, el de variables donde dejamos las fijas de los barcos y el turno del jugador. Luego en la clase hemos dejado tanto las 2 clases de tablero y barco y hemos dejado las funciones porque inicialmente empezamos codeando todo entero y luego ya fuimos dividiendo porque la verdad se nos hizo un poco complicado dividirlo de entrada y luego llamarlo. Entonces al final fue ya un tema del grupo que decidimos dejar eso, las funciones con las clases porque nos parecía más sencillo a la hora de nosotros leerlo. ¿Vale? Entonces eso, en la clase de tablero dejamos las funciones y en las del barco las de ellos y ya desde el main era donde ya nos dice todo cuando inicia el juego que nos da una breve bienvenida, nos explica cómo funciona y luego en el bucle del while pues eso empieza con el jugador, pide las coordenadas, comprueba si en esas coordenadas hay barco, porque en sí, claro, a la hora de crear el tablero, es verdad que en el print en el juego nos va a mostrar primero nuestro tablero como jugador con los barcos nuestros y luego de la máquina pues sin los barcos y luego ya a medida que va sucediendo el juego luego ya cuando ponemos las coordenadas nos enseña nuestro tablero con los barcos y los disparos de la máquina a nosotros y el de la máquina pues solamente va a enseñar esa máscara que solamente va a enseñar los disparos nuestros. Y así básicamente va. Y creo que ahora Fran sí que nos puede enseñar un poco más cómo funciona. Aquí tenemos nuestro código, tenemos el README, que es un poquitín la estructura, la de nuestra descripción, cómo se juega, ejemplo de tablero, leyenda y recomendaciones y presentación. Y bueno, empezamos. Aquí tenemos nuestras variables, que son solo estas. Como dijo Brenda, no tenemos clase funciones y pusimos todas nuestras funciones dentro de las clases. En la clase de tablero metimos casi la función init, la de crear tablero, coloca barco, recibir disparos de máquina y, y después otra clase que es la clase barco. Claro, Tenemos ahí un poco como que definimos en plan sí, cómo tenía que ser el barco, como las orientaciones, los tamaños de los barcos, cómo debería de ser el tablero para que no saliera los barcos del tablero. Un poco como que ahí en clases lo definimos sí, exactamente. todo Metemos eso. casi todas las funciones dentro de la clase del barco. Bueno, en este caso del barco, igual que las del tablero. Em, Después en el main es el juego que tenemos los prints de inicio, un while que siempre que sean mayor que cero las vidas va a repetir y fin de la partida. Y ahora pues bueno, pues vamos, no sé si queréis ver más del código o hablamos más del código o demostramos cómo juega. Súper. Vale, pues...
Voy a subirlo un poco y voy a darle a play otra vez. Y bueno, a ver, ahora, ahora. A ver si Eh, bueno, sí. Aquí, bueno, nos dice: hola, va a comenzar el juego, derrota a la máquina, uniendo todos sus barcos. La máquina y tú tenemos 20 vidas. Hemos puesto 20 vidas porque cada vez que das al barco le quitas una vida. ¿Vale? Pues bueno, empezamos a jugar. Por ejemplo, nos pide la fila 2, columna 2. Y bueno, aquí se nota lo que no hemos puesto del time, que han puesto otros compañeros, que te sale muy de repente. Y la Sí. verdad que no lo sabíamos y ahora es una cosa que podríamos implementar. Ha dicho agua, fallaste, turno de máquina. La máquina falló, así probando. Bueno, la máquina falló, a ver si A ver ahí si damos en tocas uno. alguno. Sí. O la máquina para que se vea cómo se repite, vaya, Se repite el turno, claro. el turno. Nada, bueno, aquí se va viendo los figuritas cuando el agua que queda marcado, tanto en la máquina, los disparos de la máquina como los del jugador quedan marcados. Eh, a ver si me ocurre un... A ver si le doy. Mira, he acertado, entonces puedo volver a disparar. Pues fila 8, columna 3, vamos a probar. Fallé, bueno, la máquina vuelve a tirar y así sucesivamente hasta que el juego termina. Es verdad que ahora, bueno, viendo cosas que han puesto otros compañeros, no tenemos la forma tampoco de salir, que habías comentado también con el anterior grupo, que estaría Eso también bastante podría haber bien. sido buena idea también, sí. Sí, no ni la habíamos pensado, la verdad. No, la verdad es que Y, y no sé qué más decirte. La verdad es que podemos hablar más del código, pero bueno, es así como juega. Muy bien. Vale. Está bien, chicos, está muy bien, muy bien. Si esto era lo que nos queríais contar, está perfecto. No hace falta, no os preocupéis en ese sentido. Mm, Eh, Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Mismo comentarios similares al resto de compis, ¿vale? Ya habéis visto, ¿vale? El hecho de que precisamente vengamos, ¿vale? Y os digamos, venid, contadnos lo que habéis hecho y tal, ¿vale? Es eso, para que veamos, pues, no a nivel, no a nivel comparativo, sino de que vamos a decir, de que nos aporte una preocupación, ¿no? Sino de que nos llevemos cosas, ¿vale? De que todos y todas aprendamos cosas, porque siempre de todos los grupos podemos sacar, pues este grupo ha enfocado esto de tal manera, este grupo ha enfocado esto de otra manera, ¿no? Lo de los comentarios más de a nivel de usuario, de pues es que pues aquí hemos puesto esto para que vaya más rápido, que lo habéis dicho, por ideas, ¿vale? O sea, al final, que ojo también, ¿eh? Que esto también muchas veces la- las personas a veces tendemos también a veces a, quiero decir, no penséis que todo lo que yo os pueda decir que es buena idea sea buena idea, ¿vale? A lo mejor no estáis de acuerdo, ¿vale? Siempre hay que ser también un poco críticos y críticas con... Porque a veces también la tendemos, a veces no, o incluso en ciertas industrias a veces puede parecer que alguien empieza a coger un camino y dicen, hacemos esto, 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 ¿no? Y rápidamente, si os dais cuenta, todos los competidores acaban convergiendo a una solución similar, ¿no? En la cual al final es difícil, ¿no? Es como, hay muchas marcas de coches, pero realmente, o sea, todas aportan aproximadamente lo mismo, ¿no? Hay como diferentes niveles de acabados y cosas así, pero al final todas tienen como pequeñas ideas, pero ahora todas, ¿no? Todas tienen una pantalla grande en el centro como si fuera una tablet y la gente está hablando en plata hasta los cojones, ¿no? Porque ahora si tienes un coche nuevo, tienes que subir, pero para cambiar la radio tienes que tocar y, jolín, o sea, si yo quiero, ¿no? La gente ahora está pidiendo, de hecho creo que van a sacar creo que la agencia EuroNCAP europea, que es la que da las valoraciones a los coches de seguridad, si los coches ahora no tienen de ahora en adelante botones táctiles para poder interactuar con la interfaz del coche, van a quitarles puntos de seguridad, porque todo el mundo ha visto, pues a todo el mundo que le gustan las pantallas.
y que es muy barato poner una pantalla, ¿no? Y un software y no eliminar una interfaz física y todas estas cosas. Entonces, que lo que nos llevemos sea para bien, pero que luego valoremos si encaja en nuestro producto, si no encaja, si pensamos que tiene sentido. Y si no estamos seguros de si tiene sentido o si no tiene sentido, ¿vale? Entonces ya empezaremos a hablar de estadística, ¿vale? De temas estadísticos, que es lo que vamos a empezar a ver más adelante, porque muchas compañías, aunque también hay que un poco desmitificar esto, ¿vale? Hay muchas compañías que lo que hacen es pruebas por cohortes, ¿vale? Es decir, cogen, vamos a decir, es lo que habitualmente se suele llamar un A/B testing, ¿vale? Una prueba A/B o un testeo A/B. Ahí lo que va a pasar es que sin que vosotros y vosotras os deis cuenta, por ejemplo, cada vez que usáis Netflix, estáis siendo seleccionados de manera aleatoria para pertenecer a diferentes cohortes y no necesariamente veréis o recibiréis la misma experiencia cuando estáis usando Netflix en vuestra tele, en vuestra casa, que cuando la estoy usando yo, ¿vale? Porque están recogiendo toda esa información por detrás para ver, ¿no? Y hacen cosas como muy pequeñas. Pueden hacer cosas del tipo, pues a Rodrigo le vamos a presentar esta película con esta, digamos, con esta imagen con este teaser, ¿no? Con la imagen esa que os ponen para que veáis una peli que os mola. Y a lo mejor a Iván se la presentan con otro teaser. Y luego recogen, en función también de nuestros gustos y tal, y de la tendencia de la película, ven a ver quién está reaccionando mejor a ciertas cosas. Y con eso toman decisiones, ¿vale? Pero se usa de fondo la estadística, digamos, no se intenta evitar los sesgos, ¿vale? El decir, a mí me gusta más este fondo. Bueno, a mí me gusta más, ¿no? Todos tenemos gustos y los gustos son cada uno, cada cual, ¿no? Todos tenemos los nuestros y somos únicos en ese sentido. Así que la única manera de validar en ocasiones que las cosas funcionan, ¿vale? Es con números, haciendo pruebas y, pues eso, trayendo a gente venga de diferente background, ¿no? O sea, que tengan más relación, menos relación con nuestro campo y que prueben la cosa y veamos, ¿no? Yo usaré un ordenador de una determinada manera, vosotros de otra, ¿no? Lo que decíamos del cajero de antes, un juego de hundir la flota, lo mismo. Podemos pensar que el juego es la releche y luego si queremos venderlo, en realidad lo que hay que hacer es probarlo con usuarios reales y que los usuarios reales nos digan, oye, pues me vendría bien esto y esto, ¿vale? Cuidado, también no hace falta seguir todo, o sea, muchas veces los usuarios demandamos o pedimos muchísimas cosas, ¿vale? Y normalmente no hacen falta. Así que hay que, digamos, a partir de ahí, intentar separar lo que es importante de lo que no, ¿vale? Y lo que podría ser funcional de lo que no. Pero esto es simplemente ya, estamos hablando más, eso, más que, como veis, no solamente estamos hablando de ciencia de datos, ¿vale? Estamos hablando un poco de esa cultura general, experiencias de usuario, cualquier cosa que luego nos pueda, porque al final eso también nos puede afectar, ¿vale? Siempre vamos a tener a alguien que venga y nos pida, yo quiero que me hagáis un dashboard enorme con todas las gráficas que quepan y muchas veces, como dicen por ahí, ¿no? Los minimalistas, menos es más, ¿vale? Muchas veces es necesario menos gráficas, pero con la información clara y que rápidamente podamos acceder a eso, que tener cosas, ¿no? Que la carta de los Reyes Magos, ¿vale? Que nos pidan, quiero esto. El 80% de las veces, la mitad de las cosas que nos han pedido no se usan. ¿Vale? Que luego siempre hay un casito de uso especial que vienen y dicen, es que justo hoy lo necesitaba. Bueno, pues lo podéis dejar ahí como un extra o como un, ¿no? Como hacemos en las prácticas, como un bonus. Pero eso, ¿vale? Que no, que las cosas que hemos visto hoy están muy guays, pero no significa, ¿vale? Si veis que algo no encaja con vuestra filosofía o con lo que queréis conseguir, no significa que tengamos ahora que copiarnos entre todos, ¿no? O copiar todas las soluciones que ha propuesto todos los otros grupos para que al final tengamos clones, ¿vale? Si todos son muy parecidos al final, tampoco nos diferenciamos. Pero muy guay. Así que, súper. Pregunta abierta, ¿qué os ha parecido? Ha sido el primer Team Challenge. Este hemos de decir que probablemente no hay tantísimos, ¿vale? Pero este sabemos que genera un poquito de, o sea, es como, ostras, menudo reto nos habéis echado, porque además no todos o todas venimos de un background de programación y puede hacer un poquito de bola. Así que, ¿qué os ha parecido la experiencia? ¿Qué tal os habéis coordinado? Ya sabíais que era más difícil probablemente coordinarse que el propio código, así que, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo ha ido?
No hace falta, o sea, si tenéis que criticar a alguien, criticarme a mí, ¿vale? No, 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 no es necesario sacar aquí dedos acusadores, no estoy preguntando, pues con los compis me llevo mejor que bien, ¿vale? O Yo sea, creo que ha sido buena la experiencia, o sea, a mí me ha gustado y me ha ayudado ahí a desarrollar código y demás y a saber colaborar con los compañeros y demás. O sea, pero muy sí, bien, sí que es un poco, a lo mejor, porque como estamos acostumbrados a los notebooks, ¿no? Cambiar a eso es. los .pi es un poco cambio, ¿no? Y luego también utilizar una plataforma para que todo el mundo vaya subiendo sus archivos y demás. Pues es un cambio, pero bien. Muy bien. Genial. Muchas gracias, César. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se animan? Venga, yo. Yo, bueno, Bueno, habla, quizás. habla. Yo quería decir que a mí la verdad que la experiencia me ha encantado porque programar tú solo está bien tal, pero como que es muy monótono. Sin embargo, cuando lo haces en equipo, mola más porque cuando consigues algo lo puedes compartir con tus compañeros, tal. Todos tenéis como misiones que puedes ir completando, tal. Entonces es mucho más divertido. Programar por programar acaba siendo aburridísimo. Entonces, ojalá todo fuese en equipo. A ver si te vamos a tomar la palabra. Y de repente se convierte esto. No, pero sí, sí, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Muchas gracias, Héctor. Lucas, creo que también y Natalia querían comentar cosas. Sí, yo iba a decir que dejando de lado el estrés de se acerca la fecha, esto funciona, esto no funciona, qué vamos a hacer, lloros y demás, ha sido divertido Muy colaborar bien, con gente, no convertir tú solo los marrones, decir, esto no funciona, pues va, yo me ocupo yo y muy guay. sí, está chulo. Muy bien, muy guay, muy guay. Me alegro mucho de que hayáis conseguido esa dinámica. Está muy bien. Muchas gracias, Lucas. ¿Y Natalia? Nada, yo un poco nada, lo que han dicho los compañeros y eso que al final ha sido complicado porque no sabíamos muy bien cómo empezar, cómo estructurar las cosas y dividirnos y hacerlo juntos y al final, pues nada, terminamos haciéndolo todos juntos Bueno, muy bien. y pues nada, ha salido bastante guay. A ver, sí, yo creo que a lo mejor yo siempre lo he visto como que ha sido muy poco tiempo para algo tan grande, pero no sé, a lo mejor también es un poco que me dio un poco ahí ansiedad de, jolín, lo veo como un proyecto demasiado grande para 2 semanas y teniendo también los sprint, Prince y todo. Sí, las sí, sí. clases, absolutamente todo y es como, bueno, pero bueno, al final lo hemos sacado y ha estado muy bien compartirlo con los compis porque al final como que al ver los errores y estar entre los cuatro, pues como que hemos aprendido un poco más, ¿sabes? Como que lo hemos Claro. interiorizado más. Muy guay. Muy guay, muchas gracias, Natalia. Totalmente, perfecto. Pues eso, esa era un poco todo esto que habéis comentado, eran un poco los objetivos, ¿vale? Bajo los que justamente pedimos que haga, ¿vale? Que, invitamos a que tengáis este tipo de experiencias, digamos, ya que os echemos ahí al barro y os digamos, venga, chicos, chicas, vamos a currar un poco entre todos y tal. Luego, es que sí que es verdad que luego, aunque suene un poco, ¿no? Hay gente que denota mucho, ¿no? Que está muy en contra del trabajo en equipo y que no quieren trabajar en equipo. O sea, al final todos tenemos, quiero decir, nadie es perfecto. Hay gente que tiene más facilidad, ¿no? Para desarrollar, o sea, vamos a decir, relacionarse, no relacionarse. En ese sentido lo entendemos todo perfectamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora mismo ya sabéis que normalmente, ¿no? Salvo que tengáis luego os montéis una startup y trabajáis solo vosotros y vosotras, hoy en día todo el mundo tiene que tener compañeros de trabajo, aunque sean en el mismo departamento o en otros departamentos. Entonces, las llamadas soft skills, ¿vale? Que básicamente consisten en no seáis unos capullos o unas capullas en la vida y ya está, ser educados e intentar eso, pues, ¿no? Que intentar que los malos ratos o que siempre va a haber nervios, ansiedad, ¿vale? Pero muchas veces serán autoimpuestas, ¿vale? Era también esa reflexión, ¿no? Que hacíamos a veces porque en otras ediciones también nos lo han dicho, ¿no? Que justo lo que nos comentaba Natalia, habéis pedido es muchísimo trabajo. Una chica, una alumna que teníamos que era alemana, hacía incidencia en esto es muchísimo trabajo y lo recalcaba, y nosotros le decíamos, el enunciado es largo, no lo negamos, el enunciado es muy largo, pero el alcance lo definimos solamente nosotros mismos. O sea, cuando a nosotros, ¿no? A todos, cuando alguien nos pide
que colaboremos con algo, todos sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de implicación? Y si nos dijeran, oye, hay que hacer una presentación, pues habrá gente, ¿no?, que dirá, yo hago una presentación rápida y corto, y habrá gente que a lo mejor necesitará que la presentación esté perfecta, que tenga unos colores tal, una tipografía no sé qué, ¿no? Porque a lo mejor su background viene de diseño de marketing y necesita que las cosas estén a un determinado nivel vamos a decir, de acabado, ¿vale? Entonces, de ahora en adelante es todo así, ¿vale? Ya veis, el enunciado es estándar y cada persona decide, ¿no? O cada equipo ve hasta dónde tiene que llegar, ¿vale? Pero en todos los casos, muy guay, muy buen resultado. Así que súper, muchísimas gracias a todos, a todas. Y si, mira, ya que estamos, antes de que nos vayamos, simplemente por comentaros una tontadica, ¿vale? Una cosa un poco así accesoria antes de cerrar, que nos quedan 15 minutos. ¿Alguien nos comparte? Bueno, lo dicho, recordaos que voy a compartir la pantalla. A ver, ¿esté esto Una bien? cosa, Sí, lo de la subida del repositorio, exacto. ¿eso que lo hacemos cada uno o uno del grupo? Lo recuerdo, ¿vale? Acordaos, para que os contabilice la entrega a nivel individual en cada uno de vuestros libros de calificaciones, ¿vale? Hay dos ítems, digamos, o hay dos elementos. Igual que la estructura que vamos a repetir es la de los challenges, ¿vale? La que usamos para cualquier challenge de unidad. Entonces, igual que en los challenges de unidad tenéis el ítem donde ponéis la URL del desafío, ¿vale? Y luego tenéis el foro para compartirlo con los compañeros. Aquí vamos a repetir la estructura, ¿vale? Entonces, a nivel individual tenéis que venir, ¿vale? La sesión ya os ha contabilizado, estáis aquí, entonces eso, al igual que una live review, ha contabilizado. Entonces, a nivel individual sí que tenéis que venir, ¿vale? A la parte de la unidad 3 tenéis que venir al cohetito, a Team Challenge, y aquí os dirá, acabas de superar el primer Team Challenge. En el siguiente cuestionario coloca la URL, ¿vale? Aquí necesitamos la URL a nivel individual, para que a todos y a todas os cuente cómo que habéis participado, ¿vale? Pegáis aquí la URL, la del repositorio del ejercicio, seáis propietarios o no, ¿vale? Ponéis, o sea, colaboradores, ponéis aquí la URL y le dais a terminar intento. Y luego, lo que sí que ya puede ser por grupo es el foro, ¿vale? Entráis al foro y en el foro, pues misma historia, ¿vale? Aquí os dice finaliza correctamente el Team Challenge y aquí no hace falta que lo pongáis individualmente. Aquí la persona que hayáis delegado o ahora si os ponéis de acuerdo en, oye, ¿quién lo pone? O ya está. Que lo ponéis varias veces, pues también, pues está bien, ¿vale? No pasa nada. Ya tenemos aquí 4 mensajes, así que ya están aquí, ya los habéis puesto Pero una probablemente. pregunta, ¿el foro se queda como pendiente de hacer? ¿Pasado? No, no pasa absolutamente nada. Vale. No pasa absolutamente nada. De hecho, creo que puedes ponerlo como, vale, publicar respuestas te sale, pero no te afecta en nada, ¿vale? O sea, sí, vale. Si os mosquea, ¿vale? Si os da toque el tenerlo ahí porque os falla, ¿no? El porcentaje o tal, pero a nivel de calificación no pasa absolutamente nada, ¿vale? Vale, vale. Súper, pero muy bien, ya tenemos aquí, vale, el de César, ¿vale? Lucía, Fran y Carlos. Perfecto. Muy bien. Punto .it, punto .it. Vale, ¿qué quería enseñaros? Fijaos, cogemos, por ejemplo, este de los compañeros o cualquiera de los dos o este de César, ¿vale? Mismo dado. O sea, ¿qué quería que vierais? Fijaos, uy, tengo el zoom un poco fuerte, ¿vale? O sea, ¿no? ¿Por qué habíamos dicho que era importante también, ¿no? Que esto estuviera como un repositorio fuera, digamos, o sea, dentro de vuestro perfil? Aquí tenemos el perfil de Lucía, pero en el Team Challenge, digamos, aislado de vuestros trabajos, ¿vale? Porque fijaos, esto es un proyecto, entonces, igual que es un proyecto y lo hemos podido estar viendo y evaluando y hablando entre todos, y aquí tenemos el README y podemos, ¿vale? Entender ciertas cosas. Yo podría luego, ¿vale? Igualmente que ahora mismo sois todos colaboradores. Luego podéis a lo mejor decidir, oye, yo esto también me lo quiero llevar a mi repositorio o gestionarlo. Lo podéis, trabajo es vuestro, lo podéis gestionar como queráis. Pero siempre y cuando esto sea un proyecto, vamos a decir, viable y que contenga una serie de requisitos,
siempre vais a tener la opción, o bueno, desde hace un tiempo, tenéis la opción también de probar estas cosas en GitHub sin salir de la nube, sin tener que llevaros esto a vuestro ordenador, ¿vale? Y esto es con un sistema que GitHub llama los espacios de código, ¿vale? O code spaces, que en realidad es que GitHub os va a permitir levantar, digamos, máquinas virtuales en la nube durante un tiempo, vamos a decir, limitado, pero a mí no me parece que sea corto. Digamos que básicamente GitHub os regala 120 horas de computación al mes, gratis en la nube. Es decir, si yo quisiera no descargarme esto a mi ordenador, pero quisiera probarlo, yo podría venir aquí a código y como siempre hemos hecho la parte de clonar y traérnoslo a nuestro ordenador, también está la opción de que yo me venga aquí a la derecha y le dé a espacios de código. Y ojo, esto es un repositorio público que no es mío, que no está en mi repo ni nada. O sea, yo simplemente, como es público, puedo hacerlo. ¿Vale? Entonces, como es público, y esto no afecta en nada ni a Lucía ni a sus compañeros, esto para ellos es totalmente transparente. Entonces, le doy aquí al espacio de código y me dice aquí, crea un espacio de código en main. ¿Por qué en main? Porque ya sabéis también, además, que podríamos, si hubiera varias ramas de desarrollo, seleccionar la rama de desarrollo que yo quiera y respecto a esa rama de desarrollo poder desplegar un espacio de código específico sobre una determinada rama, ¿vale? Pero fijaos, le doy a crear espacio de código en main y ya veréis, fijaos lo que acaba de hacer GitHub. ¿Esto os suena? ¿Este entorno os suena? Es el VS Visual, Code. ¿no? Es Visual Studio Code, efectivamente. Esto está levantando un espacio de código con unos requerimientos básicos para Python, Node, Docker y otra serie de lenguajes o frameworks de desarrollo, ¿vale? De hecho, permiten personalizarlos y hacer un montón de cosas, ¿vale? ¿Veis? Esto está instalándose, está detectando Python 3.12, está haciendo sus cosas y en el momento que esto ya está online, de repente aquí tenemos un terminal que está ubicado, ¿vale? En el workspace de Team Challenge Hundir la Flota. Tenemos un Python 3 menos versión. Cuidado, esto es Linux, ¿eh? O sea que acordaos, aquí va a hacer falta Python 3 y no solamente Python. Tenemos el Python 3.12, tenemos un montón. Uy, ¿os he perdido? No, estáis por aquí, ¿vale? Digo, me ha salido aquí, ¿vale? ¿Quieres usar las fuentes del ordenador? Bueno, a mí esto me da igual, ¿vale? O sea, bueno, te voy a bloquear para que no me dé la turra. ¿Pero? Fijaos que ya tiene un montón de cosas preinstaladas. Tiene instalado IPython para poder utilizar Jupyter, cualquier cuaderno de Jupyter. Tiene Jupyter, es decir, yo podría sobre esto, que puede parecer un poco loco, puedo levantar una instancia, un servidor de Jupyter Notebook que corra, o sea, que corra en mi navegador sobre este otro navegador. O sea, de repente puedo empezar aquí a hacer movidas un poco, ¿vale? Y curiosamente, ¿vale? Si tenéis un archivo de requerimientos, como en este caso, aunque solamente tenían NumPy, ¿vale? Pero fijaos que ya está creado, o sea, NumPy ya está aquí y Pandas ya está aquí. Y si tuvierais alguna otra cosita un poquito más específica, en realidad el CodeSpace habría tirado del archivo de requerimientos y lo habría instalado por aquí por vosotros, ¿vale? Eso no significa que incluso aquí, si queréis, ¿vale? Ya que tenemos un gitignore que admite entornos virtuales, yo aquí, si quiero, con Python, puedo crear un entorno virtual para mí mismo dentro de este espacio de código virtual. Fijaos, ¿veis? Y ya ha creado aquí el entorno virtual y yo sobre el entorno virtual podría hacer podría activarlo y podría hacer un source, VM, a ver, source VM, binario, porque estamos en Linux, activate, activo el entorno virtual, le pregunto. ¿Veis? Una vez estoy dentro del entorno virtual ya solamente tengo pip y puedo hacerle un pip3 install -r requirements.txt.
Esto descarga NumPy de la red, me instala NumPy en el entorno virtual y como los compañeros me han dicho que para ejecutar su juego tengo que lanzar el main.py, yo aquí ahora puedo hacer un clear, evidentemente, puedo limpiar la ventana y puedo hacer Python 3 main.py y puedo probar su código. Elige, ¿te gusta la configuración o quieres elegir otra? A mí me gusta. A vosotros o probamos a ver, ¿no? Hacemos un testing y le decimos que no. Con una N. Y si le digo con dos, Pruébalo, te va a saltar un error, te va a decir qué tipo de error y para eso está el bucle try except. vale, vale. O sea, más ¿Ves? n's se lo come, ¿no? O sea, Claro. vale. Y si le pongo ni de coña, vale, o sea, cualquier cosa es o s o n o cualquier cosa es n, ¿no? Entonces, vale, vale, bien, bien, bien. O sea, ya está. Pero es Vale. eso, ¿no? O sea, Tenía configurado para que te printase el error y te dijese que estaba, pero parece ser que no te lo está diciendo. O sea, bueno, no debería de reconfigurarlo si le dices patata. Debería de decirte, estás escribiendo algo, no sé, le tendré que echar un vistazo. bueno, ¿veis? Pero En el código tenía printado el error, pero bueno. no problema, no problema, no os preocupéis. Si esto era solamente para demostraros, ¿vale? Que fijaos, ¿no? Que incluso, o sea, de manera remota, vamos a decir, o si tuvierais un tablet, ¿no? Una tablet con un tablero con Bluetooth, o sea, con un teclado con Bluetooth o lo que sea, o sea, de manera totalmente, vamos a decir, ¿no? O sea, delegada, podemos levantar espacios de código para poder cacharrear y hacer lo que queramos, ¿vale? Incluso, a ver, fijaos, yo estos cambios que estoy haciendo los estoy haciendo sobre mi espacio de código. Entonces, digamos, lo que estoy usando es una, una especie de clon del repositorio, ¿vale? De Lucía, en este caso. Es decir, yo aquí puedo hasta crear nuevos archivos. A ver, permitir, ¿vale? Yo puedo crear un nuevo archivo, pero esto yo no tengo permisos para trabajar en el repositorio de Lucía, ¿vale? Entonces, yo puedo editar este código para luego yo quedarme estas copias si quisiera, ¿vale? Porque en eso consiste en hacer un clon de los archivos de otras personas, ¿vale? En poder luego trabajar, ¿vale? Pero igual que yo podría aquí testar las cosas y decir, excelente flota confirmada, desplegando la flota enemiga, la IA está lista, y aquí puedo probar mis cosas, probarlo, hacer lo que sea, ¿vale? E igual que puedo continuar, ¿no? Y hacer coordenada X de columna 4 Si y aciertas a la columna primera, 7 te debo 5 cervezas. y casi, he fallado. Y la IA está calculando coordenadas y no sé qué, ¿vale? Hace las cosas, tú, ¿vale? Igual que puedo probar el programa, luego podría, literalmente, ¿vale? Salir de aquí y puedo cacharrar mis cosas y puedo ver el código, ¿vale? Y aquí tenéis el código, ¿veis? Y esto nos vuelve a decir las mismas cosas que diría el Visual Studio Code de vuestro ordenador, ¿no? ¿Quieres instalar la extensión de Python para que esto, ¿no? Para que nos haga compilans y estas cosas, le podéis decir, sí, sí, y esto funciona absolutamente igual, tenemos acceso aquí a Copilot para preguntarle cosas o a usar lo que necesitemos, ¿vale? Esto es totalmente funcional, totalmente funcional. Y lo más bestia de todo es que encima es volátil, es decir, Python, GitHub os da 120 horas al mes de uso de estos recursos. Si yo ahora salgo de aquí, ¿vale? Fijaos, está instalando aquí sus codes, no sé qué. O sea, yo podría, ¿ves? De hecho, ahora incluso nos dice lo que decíamos antes. O sea, si esto tuviera que desplegar algo, dice la ejecución se está ejecutando en el puerto 4703, está disponible. Bueno, esto lo puedo ignorar, ¿vale? Pero fijaos, lo que decía antes, si yo desactivo el entorno virtual y pruebo, por ejemplo, a levantar un Jupyter Notebook, ¿vale? No, es con el guión. Jupyter siempre me lía, ¿no? Si intento levantar, uy, ¿cómo que no me deja? ¿Por qué no me deja? Jupyter, no lo estaba instalado. Jupyter Lab. Jupyter Lab con espacio. Ahora parece que está haciendo cosas. Se ha congelado.
Ahí está, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Uf, parece que lo hemos hackeado de más. ¿Dónde estás? Se ha rayado. Hay que matar el terminal. Esto se ha rayado. Pero bueno, estábamos ahí probando un poco los límites, ¿vale? Pero ya veis, no terminal. Lo que quería enseñaros, pues parece que me lo he cargado. O sea, literalmente ya he superado he conseguido pasarme la partida y cargarme aquí, porque ahora no sé por qué no se queda aquí pillado. Vale, si esto nos da problemas, ¿vale? En cualquier caso, fijaos que esto de aquí, puedo yo coger, venir aquí al espacio, a este code space, y clicando aquí, vale, creo que me lo he cargado, sí. A ver, archivo. Vale, lo voy a cerrar porque creo que le he hecho pupita, me he pasado de listo. Entonces, la idea es que una vez lo cerráis, ¿vale? Esto tiene memoria. Entonces, el espacio persiste. ¿Ves? Y aquí, cuando entro aquí, me dice, tienes un archivo que está en la rama actual, que se llama nombre aleatorio totalmente, y puedo volver a ir allí, ¿vale? Puedo volver a entrar, pero aquí, cada vez que hace el set, digamos, como ya había una instalación remota, recupera el estado previo, ¿vale? Del entorno, ¿veis? Y teníamos aquí justamente lo que nos estaba dando problemas, que era vamos a decir, este ahora, ¿vale? Abrir en el navegador, conectando a puerto forwardeado y nos da un error, pero yo quiero entrar en este. Fijaos, acabo de levantar, o sea, está levantando, necesito, ¿vale? O sea, aquí me dice login, tal, o sea, bueno, me pide unos tokens, típico de, a ver, ¿dónde lo tengo? A ver, ¿por qué no me deja entrar? A ver, me lo está pillando, ¿vale? Pero fijaos, o sea, me pide el token, que sí que es verdad que no sé por qué, si lo tengo aquí, porque no me lo está cogiendo, pero password token, ahora, ¿vale? Te ha costado un poco, pero fijaos un poco la pequeña locura que puede parecer esto. Y es que en realidad estoy llamando a un puerto local que está en una máquina virtual en los servidores de GitHub, pero yo puedo acceder desde mi navegador, que es lo mismo que hacíais cuando levantabais un Jupyter Notebook o un Jupyter Lab desde vuestros servidores desde vuestro equipo usando GitBus, ¿vale? O sea que fijaos. Y lo dicho, y esto lo podéis, o sea, aquí tenéis los mismos servicios, pero de manera temporal. Y si llega un momento en el que os cansáis y decís, esto lo quiero cerrar, le dais aquí, ¿veis? Y le dice ver log de creación, reconstruir contenedor, porque podéis a lo mejor querer resetearlo y se puede hacer. O sea, le decís, reseteame esto. O le puedes decir, detente para el code space, el espacio actual. ¿Por qué? Porque esto, como os cobran por horas, si lo tenéis inactivo, es decir, si ahora os vais a a comer y decís yo esto lo cierro, esto lo que pasará es que dentro de media hora por inactividad GitHub os lo parará, ¿vale? Pero lo deja en un estado latente que luego podéis recuperar si queréis. Y es a partir de ahí que está contabilizando esas 120 horas, ¿vale? Pero si le decís, oye, para el estado actual, ¿veis? Esto dice deteniendo el espacio de código y llega un momento que lo para, esto pasa, se queda gris, creo, si no recuerdo mal, tarda un ratillo, pero vamos que como esto ya se está parando, de aquí podríais salir y luego, evidentemente, en vuestro propio, digamos, en vuestro perfil, ¿vale? Tendréis un área que está aquí, si no recuerdo mal, ¿vale? Que está aquí, que son los code spaces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo por qué recordar de memoria todos los proyectos en los que potencialmente haya utilizado un espacio de código, ¿vale? Venís aquí a Codespaces y todos los que tengáis los tendréis aquí. Y os dirán a qué, ¿veis? Lo dice, a qué repositorio lo tengo vinculado y sobre qué repositorio estoy corriendo cosas. Y aquí me dice también, fijaos, que es una instancia de 2 núcleos con 8 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento. He usado 1 GB de RAM, o sea, 1 GB de RAM, 1 GB de almacenamiento para poner Python, las dependencias necesarias, el entorno virtual y el código de los compañeros, y dice, la última vez que los he usado ha sido hace 3 minutos. Y si llega un momento que me aburro, le puedo decir que borrar y se acabó, ¿vale? Si os pasarse de 120 horas con esto es mucho, ¿eh? Es una locura. Pero
No, era simplemente que queríamos contároslo. ¿Veis? Aquí ya está. Dice el CodeSpace se ha parado. O sea que no solamente podemos, ¿vale? Podemos descargar las cosas con un clon, podemos ponerlas en nuestro ordenador, pero incluso a veces decíamos, para probar según qué piezas de código está muy bien tirar de, o sea, de Colab, de Google Colab, porque no tengo que instalarme cosas en el ordenador. Esto ya va aún un poco más allá. Directamente tenemos un entorno de desarrollo entero en la nube y sin tener que tener nada instalado en el equipo. Ni Python, ni Git, ni nada de nada de nada. Y si Así que tuvieras permiso, podrías trabajar. O sea, podrías guardar cosas y... sí, 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 sí. Si yo tuviera permiso sobre esto, por ejemplo, voy a hacerlo sobre, por ejemplo, imaginaos, si yo lo hago sobre mi perfil, si yo en mi perfil creo un nuevo repositorio que sea repositorio prueba CodeSpace, le digo que esto quiero, ¿no? Que sea público, bueno, que lo empiece con un, no, sin template, que tenga un README, que tenga el gitignore de Python, la licencia me da igual, y le digo que cree el repositorio. Si yo abro esto en un CodeSpace, va a tardar un poquito, ¿vale? ¿Veis? Me asigna otro nombre, ahora es el Orange Enigma, instala las cosas, lo está montando, ahora saltará al terminal. Blim, blim, blim. Ahí está, ¿vale? Bienvenidos a los CodeSpaces, tal. Y como no tengo aquí código de ningún tipo ni nada, pero lo que sí que tengo es control de versiones directamente integrado. Es decir, yo puedo hacer aquí archivo nuevo y decirle nuevo archivo. Le digo que sí, que me deje utilizar, le digo nuevo archivo y yo quiero aquí hacer un main.py. Y en mi main.py quiero, pues eso, me dice, ¿quieres instalar la extensión de Python? Ahora no me hace falta, ¿no? Pero yo quiero que mi main.py haga un print de hola chicos y chicas, ¿no? Y lo guardo y cuando lo ejecuto por aquí hago Python 3 de main.py, nos hace un print y nos dice hola chicos y chicas. Y como he creado este archivo nuevo, yo ahora puedo venir aquí al código de control y decirle, ¿ves? Hay un cambio en main. Cambio. Ojo, igualmente lo podría hacer por consola, ¿eh? Podría hacer git status. Lo podría hacer todo por consola. Podría hacerle un git add, un git commit, ¿vale? Podría crear una rama, podría hacer absolutamente todo. Pero aquí le digo añadir main.py. Confirmar. No hay cambios tagueados. Sí. Sincroniza cambios. Esta acción extraerá e insertará confirmaciones hacia origin main. Aceptar. Esto sigue aquí pesado con lo del no sé qué, hace más cosas. Ahora dice, ¿te gustaría que Visual Studio ejecute la recuperación de cambios de git? No, ¿vale? Y ya está. Y en el momento que, ¿veis? Aquí ya tengo la historia, el commit inicial y el añadir el main.py. Y si ahora vengo al repositorio de prueba y lo actualizo, ahí está el main.py. Así que esperamos que os parezca práctico y que, oye, que se puede utilizar hasta para eso. Ya no hay excusa para decir, no, sí, en realidad sí que hay excusa, ¿vale? Hay que descansar, pero ya no hay excusa para decir, es que me he ido de vacaciones. No, 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 es que hasta desde el ordenador del hotel puedes levantar un espacio de código y meter ahí unas cuantas líneas si hace falta, ¿vale? Así que nada, esperamos que os parezca interesante. Y muchísimas gracias por venir. Chicos, chicas, muy buen trabajo. Disfrutad de la semana. Y el siguiente Team Challenge es mucho más suavecito, ¿vale? Es mucho más suavecito. Lucas dice, bueno, habrá que verlo, ¿no? Ya, no, Lucas no se fía de nosotros. Así que, nada, lo dicho, muchísimas gracias por venir. A ver, que no encuentro los controles de la reunión. Aquí, dejo de compartir. Así que, gracias a Gracias, todos, Rodrigo. chicas y chicos. Adiós. Pasad una buena semana. Luego, Chao, chao, Adiós. chao. Oye, Rodrigo, Adiós. Gracias. Hasta Rodrigo, yo luego. te quería hacer una pregunta, Sí, si puedo rápidamente.